queridos radioescuchas y amigos televidentes quienes nos siguen cada día. Hoy tenemos el privilegio, el honor de contar con Isa Amer, politólogo, jurista islámico, además presidente del Centro Islámico Boliviano. ¿Cómo estás, Isa? Buenas noches, bienvenido al entrevistado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar en tu programa. Isa, momentos difíciles que está pasando el pueblo palestino. Hay un gran conflicto que se ha instalado allá en Palestina, Israel. Todo aquello nosotros queremos apelar a tu conocimiento, a tu trayectoria, para poder entender un poco acerca de lo que está pasando. Vimos en los medios de comunicación el derramamiento de sangre, niños, mujeres, ciudades que están prácticamente en escombros por los bombardeos. Es impresionante. Eso está pasando, ¿no, Isa? Sí, bueno, en parte esto es real, ¿no? Los bombardeos están sucediendo, las masacres están sucediendo, pero algo que no debemos olvidar es que esto tiene un trasfondo muy anterior y que esto prácticamente es el día a día de los palestinos. Vayamos a revisar por lo menos este primer sector. Danos un marco, una idea con tu síntesis para poder entender el tema. Evidentemente, en 1897 se reunieron en Europa algunos líderes de los judíos europeos. En 1897 crean la Organización Sionista Mundial, o el Congreso Sionista Mundial, bajo el liderazgo de un judío húngaro, si no me equivoco, que es Teodoro Herzl. Ya. Ellos estaban preocupados porque la Europa cristiana era muy intolerante con los judíos. En Francia, en Alemania, en Polonia se los perseguía constantemente. Se les atribuía una asociación, digamos, sospechosa con la usura, con los préstamos a interés y con la manipulación de los políticos. ¿Son malos los judíos? O sea, ¿son gente de mala reputación? ¿Por qué no los querían en Europa? ¿Qué pasa? Yo personalmente considero que ningún pueblo es malo ni bueno, y que más son las diferencias entre los individuos de un mismo pueblo que entre un pueblo completo y otro. ¿Qué es lo que molestaba de los judíos, por ejemplo, a los europeos? A mí me parece que la cultura europea era bastante intolerante de por sí, por la cuestión del feudalismo, del tribalismo que había en Europa, ¿no es cierto? Y después esto es sustituido por un nacionalismo. Entonces el europeo tiene una imagen del Estado como un Estado homogéneo. Si recurrimos, por ejemplo, al concepto de nación que tienen los germanos, que son los europeos del norte, digamos, ellos identifican a los miembros o los ciudadanos de una nación como individuos que tienen la misma apariencia física, que tienen la misma religión, el mismo folclore, y es algo que no se elige, es algo que se tiene, ¿no? Por ello los germanos hablan del Volksgeist, ¿no? El espíritu nacional. Vemos ejemplos dramáticos como el caso del nazismo. Y esta forma de pensar con matices, más énfasis en unos lugares y menos en otros, caracteriza al nacionalismo del norte de Europa. ¿Esto ya pasaba antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de Hitler? Sí, estamos hablando del siglo XVIII, el siglo XIX. Recordemos que en Europa hubo tremendas guerras religiosas, ¿no? Lucharon los católicos contra los protestantes durante más de 100 años, hasta 1638, cuando se da la paz de Westfalia, precisamente en Alemania. Murieron miles de europeos y ellos tenían el concepto de que un Estado, todas las personas tenían que tener la misma religión, que era la religión de su rey o de su príncipe, como decía. Entonces aparecen los judíos, que son unas minorías, digamos, con costumbres muy distintas a las de los cristianos, católicos o protestantes, y con cierto poder económico e influencia sobre las autoridades, especialmente a partir de la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, ¿no? Los judíos se ven muy vinculados a los movimientos socialistas. Entonces el populacho, la gente en Europa reacciona de manera negativa, lo cual a mi parecer personal no es correcto. No se puede estigmatizar a una raza entera, a un pueblo entero,
El Sagrado Corán es bien específico a ese respecto. Dice que a pesar de que los judíos en general, digamos, tuvieron una actitud muy negativa hacia el profeta Muhammad, entre ellos hay gente creyente y hay gente que reconoce la verdad. Y eso es en todos los pueblos, ¿sí? O sea que no estamos de acuerdo con la persecución que hacían los europeos. ¿Hay judíos socialistas y no socialistas? Mire, ¿O eran más si definimos los conceptos, judío es una cuestión cultural, es una creencia, es una práctica religiosa. ¿En quién cree el judío? El judío cree en Dios, en Jehová, igual que el musulmán. ¿En Jesucristo? No, esa es una diferencia, ¿no? El judío no acepta a Jesús como profeta o mensajero de Dios, peor como hijo o Dios mismo. El judío tiene un monoteísmo muy parecido al islámico, pero ya en la cuestión de los profetas, a varios profetas los rechazan. ¿Qué significa para un judío Jesucristo? Es una respuesta difícil de dar, ¿no? Algunos judíos tienen una opinión muy fea de Jesús, se burlan de él, lo insultan. Desde que nació Jesús y empezó a predicar, ningún judío se llama Jesús. Eso te da una muestra del amor que le tienen. Sí. No hay judíos que se llamen Jesús, o sería muy raro. Por lo menos no conozco. Porque no lo quieren en general, pero hay personas también que lo reconocen como un maestro herético, digamos, ¿no? ¿Y dentro de los judíos hay alguna facción que es más tradicional, otras más abiertas? Existen varias sectas, ¿no? Por ejemplo, el judaísmo en el Antiguo Testamento no ve solo 10 mandamientos, hay más de 600 mandamientos. 600. En el Antiguo Testamento, sí, algunos grupos hablan de 613, 617. Bueno, no conozco esto con mucha profundidad. El punto es que no son iguales, o sea, no se los puede tratar a todos como uno solo. Y el judaísmo es una cuestión cultural. El problema es que se mezcla con la raza israelí o con el tribalismo israelí, ¿no? Algunos cientistas políticos, por ejemplo, definen a lo que está pasando en Israel, lo definen como el tribalismo del siglo XXI. Entonces pesa más el hecho de ser israelí o hebreo. Y el israelita, o sea, es una persona que nace de padre y madre, o especialmente de madre. ¿Sí? Es algo que está en los genes, digamos, ¿no? Ser israelita. Y ahí ya no importa mucho si ese israelita es ateo, es comunista o es judío. Eso pasa a segundo plano, ¿no? Es decir, para los que lo importante es lo racial, ¿sí? Lo cultural no importa mucho. Isa, ¿vos tienes amigos judíos? Conozco muchas personas y bueno, me gustaría poder decir que son mis amigos, personas muy educadas, ¿no? Personas muy decentes. Hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. O sea, el mismo problema que tenemos con los musulmanes, ¿no? Hay musulmanes que son muy buena gente, hay personas que son muy educadas. Gente de allá mala, gente también buena, gente de acá buena, gente buena. Exacto, lo mismo pasa entre los cristianos, ¿no? Hay pastores de todos colores, hay sacerdotes también. Por eso es que es malo el racismo, ¿sí? Y por eso es que se critica desde el principio el espíritu racista del Estado de Israel, sin apuntar al pueblo. Porque el pueblo son millones de personas que pueden no estar de acuerdo. Los judíos sufrieron discriminación en Europa. Y persecución, Inquisición, junto con los musulmanes. Los judíos en Europa sufrieron junto con los musulmanes muchos siglos de persecución y discriminación. Con la diferencia que los musulmanes tenían la costumbre de retirarse y emigrar a países islámicos, ¿no es cierto? Y muchos judíos también. Cuando se los perseguía a los judíos en Europa, los musulmanes les daban refugio. En Marruecos, en Turquía, estaban las comunidades más grandes de judíos que habían huido de la persecución cristiana, católica o protestante. Es una pena, ¿no? que nos paguen ahora de esa manera. Pero bueno, ese es el pasado, ¿sí? Y es una pena que un pueblo cuyos abuelos, cuyos ancestros hayan sufrido persecución, ahora esté persiguiendo a otros, esté reprimiendo a otros, violando sus derechos más básicos. Es una pena, la verdad, es algo que nadie lo podría aplaudir. Tendría que ser una persona desequilibrada para estar aplaudiendo
las atrocidades que comete ahora el Estado de Israel. Y es tan feo esto que están haciendo que de entre el mismo pueblo, de entre los mismos israelíes, de entre los mismos judíos de religión, hay personas que están levantando la voz y están protestando. Hay mucha deserción en el ejército de Israel porque no están de acuerdo con lo que se hace. Imagínese que lo recluten para después tener que matar a un niño. Dicen, yo he hablado con soldados israelitas, dicen que después de haber matado a un niño, aunque sea por accidente, no se duerme bien nunca más. La imagen queda grabada y tienen muchos problemas psicológicos que después los tienen que paliar con droga, ¿sí? Con diversiones extremas. No es para menos, ¿no? Es terrible, es terrible. Entonces hay mucha disidencia ahorita en ese sentido. Isa, para entender un poco mejor para nuestra teleaudiencia y para nuestros radioescuchas, ¿cómo empieza este conflicto? Le decía que se reunieron y decidieron buscar una patria, ¿no? Porque dijeron, bueno, los cristianos nos persiguen y nos maltratan. ¿Antes de la Segunda Guerra Mundial? En el siglo XIX, sí. Okay. Terminando el siglo XIX. Entonces empezaron ellos a buscar diferentes opciones. ¿Antes de la Primera Guerra Mundial? Antes de la Primera, sí. Empezaron a buscar diferentes opciones y extrañamente Palestina no fue la opción principal. Se habló de ir a Argentina, a la Patagonia, donde ahora están comprando tierra. Se habló de ir a África, si no me equivoco, a Ghana, así, países, zonas africanas, que en esa época eran también colonizadas por europeos, ¿no? Y Palestina era una de las opciones. ¿Qué sucedió? En Inglaterra, los judíos, digamos, tenían mucho poder. Había varios zires ya nobles que eran de origen judío. Incluso durante el siglo XIX hubo un primer ministro de Inglaterra que era judío, Benjamín Disraeli. El nombre lo dice. Sí. Entonces él les dijo que ellos podían buscar una opción y que Inglaterra en alguno de sus territorios les iba a ayudar. ¿Y qué pasa? Empieza la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y el interés de los judíos en Palestina no era mayor que en Argentina o en Uganda o en algún otro territorio. Pero resulta que termina la Primera Guerra Mundial e Inglaterra se hace con la Tierra Santa, con Palestina y sus alrededores. Hasta ese momento los ingleses les habían prometido a los árabes hacer un estado y a los judíos también, porque pensaban que los judíos los iban a ayudar mucho. ¿Los judíos nunca tuvieron tierras, un estado? Lo que pasa es que judío es una cultura. Es una cultura. Cuando hablamos de hebreo o de israelita, ahí sí, la historia es larga, ¿no es cierto? Claro. Durante unos 200, 300 años, los israelitas tuvieron reinos en Palestina, junto con los palestinos. Ojo, eso es importante. Cuando se habla de David, de Salomón, si usted lee la Biblia, ¿no es cierto?, usando el cerebro, sino no como fanático, como ciego, digamos, ve que David y Salomón gobernaron en estados israelitas, pero junto con los cananeos, con los filisteos. David incluso fue mercenario con los filisteos. Y los profetas israelíes constantemente les llamaban la atención que no se casen con las mujeres de los otros. Entonces, está muy interesante, está muy interesante. ¿Tuvieron? Me voy a la pausa. Luego, por favor, muy bien, sigamos continuando esto con mucho ímpetu como nos estás contando. ¿Te parece? Muy bien. Ya volvemos, estamos con Isa Amer, ya volvemos.